Vamos a iniciar, ¿sí? Seguimos con el tipo de sociedades contables. En este momento vamos a empezar con los contratos. Bueno, vamos a conocer qué es un contrato dentro de una sociedad mercantil. El contrato no es otra cosa que un convenio celebrado entre dos o más socios, dos o más accionistas o bien cinco o más cooperativistas, de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el caso de dos o más accionistas o dos o más socios. Y con la Ley General de Sociedades serían de cinco o más cooperativistas. Obviamente, estas aportaciones pueden ser en efectivo, en especie, conocimientos o trabajo para llegar a un fin lícito de cualquier, se obligan de forma recíproca, ¿sí? Tanto los socios como los cooperativistas. Bueno, también vemos que de acuerdo con la ley, el contrato de sociedad mercantil debe contener las siguientes características. Es muy importante tomar en cuenta cuando vamos a formar una sociedad, ¿sí? Entre estas encontramos la primera, que los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan una sociedad. Algo muy importante, el objeto de la sociedad, con qué es lo que vamos a, con qué, cuál es el fin, ¿sí? El fin para formar una sociedad. Tercero, su razón social o denominación, de acuerdo si es una sociedad o una cooperativista. Su duración, misma que podrá ser indefinida, o sea, hasta que el último socio o los últimos socios ya no existan, ¿sí? El importe del capital social es muy importante, ¿sí? Mencionar de cuánto va a ser el capital social. La siguiente característica es la expresión de lo que cada socio aporte en dinero, recuerden, en bienes, ¿sí? Y el valor atribuido a estos. Y obviamente, ¿qué criterios se va a seguir para la valoración de cada uno de ellos? Y en el caso de cuando el capital sea variable, se tiene que expresar así, indicando el mínimo que se vaya a fijar. El domicilio de la sociedad, igualmente, se debe de mencionar, ¿sí? En dónde va a ser el domicilio de la sociedad. Obviamente, esto lo vamos a encontrar en la constancia de asociación fiscal. El siguiente característica, perdón, es la manera como se va a conformar, ¿sí? De acuerdo, de acuerdo a las facultades de los administradores y cómo se va a llevar esta administración de sociedad. También se debe mencionar el nombramiento de los administradores, ¿sí? La otra es hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad. Obviamente, esto es cuando haya una utilidad en el ejercicio, ¿sí? Y eso lo podemos ver en la declaración anual que se tiene que presentar. Se tiene que mencionar también el importe del fondo de reserva, es decir, los socios se tienen que poner de acuerdo cuál es el fondo que van a realizar año con año, cada 2 años, cada 3 años. Puede ser el 10% de las utilidades o el 5% de las utilidades cuando existan, ¿sí? Utilidades en el ejercicio que corresponda. Y en los casos en que las sociedades se haya de disolver anticipadamente. El otro punto es las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando no hayan sido designados anticipadamente, ¿sí? Es decir, cuando una sociedad se va a disolver, se tienen que nombrar, ¿sí? Personas externas o incluso internas para que sean nuestros vigilantes, ¿sí? Que realmente vamos a disolver una sociedad. Bueno, como ya vimos los requisitos, ¿sí? Y las reglas que se tienen que llevar para conformar una sociedad, ¿sí? Todo esto se tiene que establecer en una escritura, ¿sí?
Aparte, el contrato de sociedad mercantil debe inscribirse ¿en dónde? En el registro público de la propiedad, sección comercio. Pero antes que se inscriba el contrato de sociedad, también debe surtir efectos entre los socios. Bueno, también recordemos que el contrato también puede ser bilateral o plurilateral, perdón. Bi son dos, pluri más de 3, 4, 5, 10, ¿sí? Dependiendo si sean socios o accionistas. También el contrato puede ser oneroso, ¿sí? ¿Cuándo es oneroso, perdón? Cuando los socios o accionistas o cooperativistas reciben provechos y gravámenes recíprocos. Ahora vamos a ver los atributos de la sociedad, como son el nombre, domicilio, patrimonio, capacidad de goce y ejercicio, ¿sí? Recuerden, los atributos, ¿sí? Son nombre, domicilio, patrimonio, por el momento capacidad, goce y ejercicio. ¿A qué le llamamos nombre? El nombre se da a la sociedad mercantil si es propio o exclusivo, ¿sí? Que puede conformarse con el nombre de todos los socios o de uno solo, más la palabra CIA, o sea, y compañía, abreviado es CIA, o el nombre de la persona separada, más la palabra sucesores. En este caso se dice que la sociedad existe bajo una razón social. ¿Se acuerdan que hace un momento comentábamos razón o denominación? En este caso estamos manejando la razón social. Un ejemplo que tenemos acá es Carmen Alonso y compañía, ¿sí? O Jorge Pelaya y sucesores, sociedad de responsabilidad limitada. También el nombre puede ser impersonal y objetivo, ¿sí? Un ejemplo, Boni S.A. o La Caldera S.A. Ahora vamos con otro atributo, que es el domicilio. ¿Sí? Es el lugar donde la sociedad mercantil reside para los efectos legales, ¿sí? El municipio o lugar de la administración de dicha sociedad. Por ejemplo, la ciudad de León, la ciudad de México o la ciudad de Guadalajara. El siguiente atributo, patrimonio, ¿sí? ¿Cuándo es patrimonio? ¿Sí? Que es la suma de aportaciones que pueden ser en efectivo, en especie, que van a efectuar cada uno de los socios. Posteriormente, este patrimonio se va a incrementar con las nuevas aportaciones, ¿sí? Utilidades, donativos, etcétera. Y va a disminuir cuando haya retiros por parte de los socios por pérdidas o siniestros. Otro atributo, vamos a ver la capacidad. ¿Cuántos tipos de capacidad vamos a encontrar? ¿Sí? Vamos a encontrar, ¿sí? Bueno, ¿qué es la capacidad? La capacidad es la facultad que se posee para actuar y obligarse, que puede ser de goce, ejercicio y procesal. Vamos a ver ahora cuál es la capacidad de goce, ¿sí? La capacidad de goce se encuentra en las personas físicas, ¿sí? Que esta se adquiere con el nacimiento. La capacidad de ejercicio cuando se cumple la mayoría de edad, ¿sí? Y está en su pleno uso de facultades mentales. La capacidad procesal o facultad de ser sujeto de toda relación procesal, sí. Las sociedades mercantiles, al nacer jurídicamente, solamente adquieren capacidad de goce, de ejercicio y procesal. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a checar una cláusula de exclusión, ¿sí? Aquí nos dice que toda sociedad mercantil, al constituirse legalmente, debe llevar los siguientes pasos. Primero, formular un proyecto del contrato social constitutivo, ¿sí? Antes de ir con el notario público, todos los socios se deben de sentar, ¿sí? Para formular un contrato y comenzar a redactar previamente sus estatutos. Obviamente, antes que los estatutos, su objetivo. ¿Cuál es su objetivo para formar una sociedad? Segundo, una vez que ya tenemos el proyecto, tenemos que solicitar permiso para podernos constituir como sociedad, perdón, como sociedades, ¿sí? ¿Ante quién?
ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Una vez que la Secretaría de Relaciones Exteriores nos da ese permiso, tenemos que acudir con un notario público, ¿sí? Y juntamente con él, elaborar el contrato social definitivo. Recuerde, antes nos sentamos con los demás socios para ver cuál es el objetivo para formar la sociedad y obviamente comenzar a redactar los estatutos. Al ir con un notario público, él nos va a apoyar, ¿sí? En la redacción y si tenemos algunos errores o podemos aumentar nuestros objetivos. Una vez que estamos con el notario público y ya está elaborado el contrato final, se tiene que protocolizar, ¿sí? Este contrato obviamente ante el notario público. Posteriormente, se debe registrar e inscribir este contrato en el Registro Público de Comercio. También podemos aquí, se puede transcribir artículos si es que vamos a tener inversión extranjera. Es muy importante, ¿sí? Si vamos a permitir inversiones extranjeras, se debe transcribir el artículo en nuestro contrato social. En este caso sería el artículo 1, donde nos dice, la presente ley es de orden público y de observancia general en toda la República. Su objeto es la determinación de reglas para canalizar la inversión extranjera hacia el país y propiciar que ésta contribuya al desarrollo nacional, ¿sí? El artículo 2 también nos menciona que para los efectos de esta ley se entenderá por comisión. Debe existir una comisión, la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Hablando propiamente de la inversión extranjera, nos dice que la participación de inversionistas extranjeros en cualquier proporción en el capital social de sociedades mexicanas. Otro es la realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero y la participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por esta ley. Aquí también nos menciona que es un inversionista extranjero, que es una persona física o moral de nacionalidad distinta a la mexicana y las entidades extranjeras sin personalidad jurídica. También se debe haber un registro en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Ese registro en donde se hace, en este caso sería en la Secretaría de Economía. Mencionar también la zona restringida. Aquí, ¿a qué nos referimos en zona restringida? Que es la faja del territorio nacional de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 a lo largo de las playas. Esto se hace mención en la fracción 1 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También existe una cláusula de exclusión, ¿sí? Exclusión de extranjeros. El convenio o pacto expreso que forme parte integrante de los estatutos sociales por el que se establezca que las sociedades de que se trate no admitirán directa ni indirectamente como socios o accionistas a inversionistas extranjeros ni a sociedades con cláusula de admisión de extranjeros. En otras palabras, recuerden, en nuestro contrato, si vamos a aceptar, ¿sí?, inversión extranjera o socios extranjeros, tenemos que tener estipulado y escrito en nuestro contrato. A su vez, si no deseamos, también se debe mencionar que no se van a aceptar, ¿sí?, extranjeros o inversión extranjera. Bueno, un pequeño resumen de lo que hemos hablado. Recordemos que el contrato social es un convenio celebrado entre dos o más socios, dos o más accionistas o cinco o más cooperativas de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles o la Ley General de Sociedades Cooperativistas. Las características del contrato de una sociedad, las más importantes es el nombre, razón, objeto y duración, así como el capital social. Mencionar la aportación de los socios, ya sea en dinero o en especie. El domicilio de la sociedad,
¿sí? Y cómo se va a administrar la sociedad y las facultades que deben tener los administradores. Bueno, aquí también recuerda nuevamente el nombramiento de los administradores y la designación con las que se ha de llevar la firma social. También mencionar cómo se va a hacer la distribución cuando existan utilidades o pérdidas entre los socios. Mencionar también el importe, el porcentaje que se va para la creación de los fondos de reserva. En casos de solución anticipada, ¿cómo se va a llevar a cabo? También recuerden que hay capacidad de goce, de ejercicio y procesal. ¿Sí, no? También recordemos que antes de acudir al notario público, tenemos que formular nuestro proyecto de contrato social, solicitar permiso ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Una vez que tenemos que la Secretaría de Relaciones Exteriores nos dio el permiso, tenemos que ir con el notario público para poder protocolizar el contrato. Posteriormente se debe registrar e inscribir en el Registro Público de Comercio. También mencionamos de la inversión extranjera, ¿sí? Si vamos a aceptarla o no, ¿sí? Obviamente debe existir una comisión, ¿sí? Por la inversión y socios extranjeros. Bueno, recordemos que inversión mexicana es la que efectúan los extranjeros en el país con calidad de inmigrados. En otras palabras, la inversión extranjera podrá participar en cualquier proporción en el capital social mexicano, ya sea adquiriendo activos fijos, fabricar nuevas líneas de productos o operar establecimientos. Excepciones en donde no puede entrar la inversión extranjera: en petróleo y demás hidrocarburos, petroquímica básica, electricidad, generación de energía nuclear, minerales radioactivos, comunicación vía satélite, telégrafos, correos y radiotelegrafía, emisión de billetes y acuñación de moneda, obviamente nuestra moneda nacional, control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos, ¿sí? Aquí la inversión extranjera no está excluida. Perdón. Existe un video de apoyo en el cual aproximadamente son 15 minutos para poder que ustedes sigan ampliando sus conocimientos. Bueno, esto es respecto a las características, atributos, ¿sí? De los contratos para formar una sociedad. Vamos a seguir con el siguiente bloque, porque son bloques pequeños, entonces seguimos con el otro. Cualquier observación, comentario, me lo hacen llegar, por favor. También les recuerdo que tenemos material en donde se pueden apoyar. Bueno, veamos el bloque 3, ¿sí? Ya que aquí vamos a ver el capital social y el capital contable. Permítanme que está cargando. Capital social y capital contable es el siguiente bloque. Lo que está cargando, permítanme un momento. Por favor, si hay algún comentario o no se ve bien las láminas, me lo hacen saber, por favor. Bueno, capital social. Bueno, antes de empezar capital social, vamos a ver la diferencia en un pequeño resumen. ¿Qué diferencia hay entre capital social y capital contable? Porque en la práctica regularmente nos llegamos a equivocar si pensamos que capital social y capital contable es lo mismo. Tienen mucha similitud, tienen mucha unión, pero vamos a diferenciar, ¿sí? El capital social es la inversión inicial o el valor legal de las aportaciones que hacen los socios al crear una empresa. Recuerden, capital social es la inversión inicial, ¿sí? Que hacen los socios
cuando crean una empresa. El capital contable es el valor total real de la empresa para sus dueños en un momento dado que resulta restar los pasivos a los activos, ¿sí? Recuerden el balance general o el estado de situación financiera, donde vemos activo, pasivo y capital, ¿sí? Entonces, aquí el capital, ¿sí? Capital contable estamos hablando, que es la resta de los pasivos con los activos. Bueno, empecemos. Capital social. De acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles en el artículo 6 y en su fracción sexta, indica que la escritura constitutiva deberá contener la expresión de cada socio aporte en dinero y en otros bienes, el valor atribuido a estos y el criterio seguido para su valorización. Vamos a ver los diferentes tipos de capital, ¿sí? Que vamos a conocer. Primero vamos a ver el capital suscrito, ¿sí? ¿Cuándo le llamamos capital suscrito? ¿Sí? Es el importe por el cual los socios se comprometen a aportar. Y esta circunstancia se hace constar en la escritura constitutiva. El socio A, un ejemplo, socio A, ¿sí? Va a aportar en efectivo 10,000 pesos. El socio B va a aportar en especie 20,000 pesos, ¿sí? Pero se debe, ¿sí? Constar en escritura constitutiva. Capital exhibido. ¿Cuándo es capital exhibido? Es el importe del capital que los socios han pagado, ¿sí? Suscrito, se compromete. Exhibido, que han pagado en dinero o en especie, ¿sí? Constituye la parte liquidada del capital social o capital suscrito, ¿sí? Capital no exhibido, ¿sí? Es el capital suscrito que aún no ha sido pagado por los socios. Capital social fijo. Ese capital social que no puede ser modificado sin antes haber reformado los estatutos sociales, ¿sí? Capital social, la suma de las aportaciones a que se obligan los socios. Debe estar consignado en escritura constitutiva. Capital contable, diferencia, como había comentado, que existe entre el activo menos el pasivo. Capital autorizado, capital máximo que puede emitir una sociedad de capital variable, ¿sí? Cuidado con eso. Capital autorizado, capital máximo que puede emitir una sociedad de capital variable y cuyo límite debe fijarse también en la escritura constitutiva. Capital social variable es la parte del capital autorizado y que puede ser aumentado o disminuido sin necesidad de modificar la escritura social. Capital emitido, ¿sí? Es la parte capital autorizado cuyas acciones pueden ser suscritas. Capital no emitido es la capital autorizado y cuyas acciones aún no han sido suscritas. Vamos ahora, una descripción, ¿sí? De acuerdo al contador público Guillermo Paz, ¿qué es capital social? Se entiende por capital social la cantidad que se han comprometido a aportar las personas físicas o morales que forman la sociedad. Capital social es también la suma de aportaciones a que se obligan los socios. La Ley General de Sociedades Mercantiles autoriza a las sociedades a constituirse bajo el régimen de capital fijo o variable, ¿sí? Ahora, la ley también nos marca algunos tipos de sociedades, ¿sí? El mínimo capital con que deberán operar. Bueno, capital social. Cuando hablamos
Bajo el régimen de capital variable, la escritura social deberá contener, ¿sí?, de acuerdo al artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el capital autorizado, suscrito y exhibido, ¿sí? ¿Cuándo le llamamos capital exhibido? Es el que se cubre en efectivo o en especie y puede ser todo o parte del capital social. El capital exhibido será igual al capital social cuando éste haya sido liquidado en su totalidad y será inferior cuando no haya sido pagado totalmente, ¿sí? Si nos regresamos a la lámina anterior, que es, mejor dicho, anterior del anterior, aquí está. Tengan presente estos tipos de capital para que podamos, ¿sí?, seguir adelante. Los diferentes capitales suscritos, ¿sí?, exhibido o no exhibido. Aquí cada uno de ellos nos menciona, ¿sí? ¿Sí? Si deben ir una escritura constructiva, no deben ir, si deben ser pagados en efectivo, en especie. Recordar esos conceptos. Bueno, se me adelanté, una disculpa. Bueno. Capital exhibido, recordemos, es el que se cubre en efectivo o en especie y puede ser todo o parte de capital social. El capital exhibido será igual al capital social cuando éste haya sido liquidado en su totalidad y será inferior cuando no haya sido pagado totalmente. El capital exhibido nunca puede ser mayor que el capital social, ¿sí? Capital autorizado, ¿sí? Solo se puede mencionar este tipo de capital en las sociedades que se hubiesen constituido como bajo el régimen de capital variable, ¿sí? Representa el máximo de capital al que pueden llegar las sociedades sin necesidad de modificar, ¿sí?, su escritura constitutiva. Y este capital puede estar suscrito totalmente, pero cuando menos debe estar colocado el mínimo que marca la ley en cada tipo de sociedades o propiamente el que indique la escritura. Vamos también aquí en un pequeño resumen los diferentes tipos de capital. Recordemos, capital emitido es la parte del capital autorizado cuyas acciones pueden ser suscritas, ¿sí? Capital contable es la diferencia, recuerde, entre el activo y el pasivo de una empresa. Capital no emitido es el capital autorizado y cuyas acciones aún no han sido suscritas. El capital fijo es el capital social que no podrá ser modificado a menos que se tenga que cambiar la escritura social y seguir todos los trámites como si fuera por primera vez a constituirse. Capital suscrito, ¿sí? Son los que se han comprometido a pagar los socios o accionistas en una sociedad de capital variable. Capital variable es el que se puede aumentar o disminuir en cualquier época siempre y cuando llenen los requisitos que establece el contrato social y la ley. Ay, una disculpa. Bueno, capital social contra el capital contable, ¿sí? Aquí vamos a ver en qué momento el capital social puede ser mayor al capital contable. Primero, cuando el capital social no está exhibido, ¿sí?, totalmente, o sea, que no está pagado, solamente una parte. Cuando haya pérdidas acumuladas no reembolsadas por los socios o accionistas, ¿sí? Cuando haya habido utilidades, pero que éstas sean inferiores al monto del capital pendiente de exhibir. Cuando existan exhibiciones pendientes y haya pérdidas, y haya habido pérdidas, el capital social es inferior al contable en los siguientes casos. Cuando el capital social está totalmente exhibido y haya habido utilidades acumuladas no distribuidas entre socios o accionistas.
Cuando no estando exhibido totalmente el capital social, haya habido utilidades y estas sean superiores a las exhibidas pendientes. Los diversos conceptos de capital que intervienen en una sociedad de variables se muestran en la figura siguiente. Capital social fijo es igual al capital social, ¿sí? El capital social puede ser o no igual al capital suscrito. Capital suscrito, ¿cuándo? Cuando es igual a capital exhibido y este sea más que el capital no exhibido. Capital contable es igual al capital exhibido y este capital exhibido sea más o menos al superávit o déficit, ¿sí? Capital exhibido es igual a capital suscrito cuando este es menos que el capital no exhibido. Capital autorizado es igual a capital emitido, ¿sí? Cuando también este es más que el capital no emitido, ¿sí? Entonces, así es como vamos a ver los diferentes tipos de capital social y contable. Vamos a ir comparando, ¿sí? Control. Es un cuadrito un poquito, pues no complicado, pero sí hay que estar entendiendo cuándo es un capital exhibido, un capital no exhibido, un capital contable, ¿sí? Un capital social, ¿sí? Cada uno de ellos. Y de acuerdo, ¿sí? ¿Cómo interviene en el tipo de sociedad? Un pequeño resumen, aquí nos comenta que la escritura constitutiva debe contener la expresión de cada socio aporte en dinero o en bonos, ¿sí? De acuerdo al artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. También la Ley General de Sociedades Mercantiles autoriza a las sociedades a constituirse bajo el régimen de capital fijo o variable, ¿sí? Y que su escritura constitutiva deba contener el capital autorizado, suscrito o exhibido, ¿sí? Los diferentes conceptos de capital son, recuerden, capital exhibido, autorizado, emitido, no emitido, suscrito, contable, fijo y variable. Recordemos que el capital social es mayor que el capital, ¿sí? Capital contable. Un pequeño, un pequeño recordatorio. Recuerden que el capital social es la inversión inicial o el valor legal en las aportaciones que hacen los socios al crear una empresa. El capital contable es el valor total, ¿sí? Real de la empresa para sus dueños en un momento dado que resulta de restar pasivos a los activos, ¿sí? El capital social no está totalmente exhibido cuando haya pérdidas acumuladas no reembolsadas por los socios accionistas. ¿A qué se refiere esto? Cuando hay pérdidas, obviamente se hace va a haber una reunión con los socios para que lleguen a un acuerdo si esas pérdidas las van a absorber o se quedan. O sea, me refiero a que cada socio va a absorber las pérdidas como aportando nuevamente dinero, ¿sí? En especie o se quedan dentro de la empresa y siguen como pérdidas, ¿sí? Pérdida de la empresa propiamente. Haya utilidades siendo estas inferiores el monto del capital pendiente de exhibir, ¿sí? Existan exhibiciones pendientes y hubiera pérdidas. ¿Cuándo es inferior en los siguientes casos? Cuando el capital social esté totalmente exhibido, habiendo utilidades acumuladas no distribuidas. Cuando no estando exhibido totalmente capital social, haya utilidades y sean superiores a las exhibiciones pendientes. Igual les recomendamos, sí, el capital contable, un video aproximadamente de algunos minutos. Se los dejamos de tarea, lo vean y algún comentario, estamos en comunicación. También tenemos los tipos de capitales en una empresa para su mayor información. Bueno,
Aquí hay un pequeño ejercicio, igual, pero lo vamos a ver en otro momento. Bueno, regresando un poquito, para que tengamos un poquito más un poquito, capital social contra capital contable. Como les comentaba, nuevamente, capital social, recuerden, es cuando es la inversión inicial. Capital contable es cuando se restan los pasivos a los activos, ¿sí? Vamos a ver los diferentes, ¿sí? Vamos a ver las diferencias entre los diferentes conceptos de capital social y capital contable. Capital social, recuerden, el concepto son los bienes o dinero que los socios aportan o se comprometen a aportar al constituir la empresa, ¿sí? Hay una variación en una cifra estática que solo cambia mediante un proceso legal o administrativo, ¿sí? Para poder modificar los estatutos sociales, es decir, en el aumento o disminución de capital. El origen del capital social, recuerden, proviene exclusivamente de las aportaciones voluntarias de los accionistas. En este caso se llamaría capital contribuido, ¿sí? ¿Cuál es el propósito del capital social? ¿Sí? Sirve como un punto de partida financiero del negocio y actúa como una garantía legal frente a terceros, acreedores y proveedores. Eso es con referente al capital social. Ahora vamos a ver el capital contable, ¿sí? El capital contable es el valor neto del patrimonio de los dueños en una empresa. Se calcula con la famosa fórmula básica: activo menos pasivo es igual a mi capital contable, ¿sí? ¿Cuál es mi variación en mi capital contable? ¿Sí? Que se cambia constantemente. Puede aumentar cuando la empresa genera ganancias y disminuye cuando tiene pérdidas. O cuando hay ganancias, o sea, utilidades, se van a repartir dividendos entre los socios. ¿Cuál es el origen del capital contable? Que este es más amplio. Incluye el capital social original más las ganancias acumuladas, reservas y resultados del ejercicio en que estemos trabajando, ¿sí? O sea, el ejercicio actual, siempre y cuando haya un capital, perdón, una utilidad. ¿Cuál es el propósito del capital contable? ¿Sí? Pues va a reflejar la salud financiera real y el valor actual de la inversión, ¿sí?, de los propietarios en la entidad lucrativa. Bueno, un ejemplo sencillo. Los socios aportan inicialmente 100,000 pesos para abrir una empresa. Ese es mi capital social. Mi capital contable, ¿sí? Después de un año, la empresa tiene activos por 250,000 pesos y deudas por $50,000. Si aplicamos la fórmula, ¿sí? Recuerden la fórmula que yo les había mencionado. De activo menos pasivo va a ser mi capital contable. Entonces, en este caso, mi activo, les había mencionado, es por 250,000, ¿sí? Mi pasivo, en este caso, son mis deudas, son 50,000. Entonces, realmente mi capital contable son 200,000, que es la resta de 250 menos los 50,000, que es la resta del activo menos el pasivo, me va a dar mi capital contable, ¿sí? Bueno. Respecto al capital social, como vemos, es el conjunto de aportaciones, ya sea dinero, bienes o derechos, que los socios o accionistas entregan a una empresa al momento de constituirse o durante aumentos posteriores.
Vamos a ver un pequeño resumen de cómo clasificarlos, ya sea por su naturaleza, su estructura legal o según las normas de las sociedades mercantiles, ¿sí? Primero, según la naturaleza de la aportación, recuerde, puede ser en especie, en efectivo y en derechos. De acuerdo a la aportación, cuando es en efectivo, son realizadas directamente con dinero. En especie, son los bienes tangibles y susceptibles de valor comercial, como qué, como la maquinaria, vehículos, terrenos o equipos. Es decir, que los socios pueden aportar en especie. Este tipo de especie, ¿cómo es? Puede ser de maquinaria, vehículos, terrenos o equipos. En derechos también, ¿sí? Una aportación en derechos, ¿cómo sería? Un derecho sobre marcas, patentes, ¿sí? Otros bienes inmateriales, ¿sí? Ahora también vamos a ver según la estructura y modificación legal, como habíamos mencionado, el capital fijo y capital variable, ¿sí? Capital fijo, cuando hablamos de capital fijo, mencionamos que, que su monto no puede alterarse sin modificar los estatutos sociales ante un notario, lo que nos va a brindar mayor garantía frente a terceros y acreedores. Mi capital variable me va a permitir aumentar o disminuir el capital social de la empresa de manera flexible y según las necesidades del mercado, sin tener que cambiar ¿qué? Los estatutos en un capital variable, ¿sí? Ahora vamos a ver según su estado de exhibición. Recuerden, los más es suscrito, exhibido y no exhibido, ¿sí? ¿Cuándo es suscrito el capital? Es el capital total que los socios se comprometen a aportar al firmar la escritura constitutiva, ¿sí? Acuérdense, es aportar, es suscrito, capital social, cuando van a aportar, ¿sí? Aportar. Exhibido, la parte del capital suscrito que haya sido pagado y entregado efectivamente a la empresa. El no exhibido, ¿sí? La parte de capital que los socios adeudan o se han comprometido a pagar en un plazo futuro, ¿sí? Bueno, espero que con esto haya sido un poquito más claro, ¿sí? El capital social y el capital contable. Yo les recomiendo que esta tablita que estamos viendo de capital social fijo, social, suscrito y todo eso, lo vayan ustedes haciendo manualmente para que vayan relacionando los tipos de capital, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuánto nos ha exhibido, cómo se conforma un capital contable, cuánto es mayor o menor, ¿sí? O cuándo es igual, para que esta tablita que estamos viendo en la pantalla les sea más fácil, ¿sí? Entender los tipos de capital social y capital contable. Porque sí, en la práctica, digo, en la realidad nos llega a costar un poquito, ¿sí? Diferenciar capital social y capital contable. Al igual que las utilidades y pérdidas del ejercicio o de ejercicios anteriores, pérdida del ejercicio o pérdida de ejercicios anteriores. Bueno, aún tenemos un poquito de tiempo. Digo, por los tiempos que tenemos, nos tenemos que ir un poquito más a prisa. Este tema de contabilidad es muy bonito, es muy amplio, es de mucha lectura, pero solamente así es como vamos a poder comprender muchísimas cosas del tipo de sociedades, ¿sí? Capital social, el capital contable. Bueno, en el bloque 4, igual, recuerden hacer sus lecturas, ¿sí? Sacar sus apuntes, sus preguntas, sus dudas, ¿sí? Ver los tutoriales. Si hay, existen ejercicios, háganlos ustedes, vayan viéndolos, vayan haciendo manualmente, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver una parte de obligaciones hasta que nos dé tiempo, ¿sí? Eh, Veremos el aspecto legal de las obligaciones, ¿sí?
Bueno, la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos establece en el artículo 208 que las sociedades anónimas pueden emitir obligaciones que representen la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo constituido a cargo de la sociedad emisora. Las obligaciones serán bienes muebles, aun cuando estén garantizadas con hipoteca. ¿Sí? El artículo 209 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, estamos hablando, ¿sí? Indica que las obligaciones serán nominativas y deberán emitirse en dominaciones de 100 pesos o de sus múltiplos, excepto tratándose de obligaciones que se inscriban en el Registro Nacional de Valores Intermediarios y se coloquen en el extranjero entre gran público inversionista, en cuyo caso podrán emitirse al portador. Los títulos de las obligaciones llevarán adheridos cupones, ¿sí? Aspecto legal, las obligaciones, seguimos. Las obligaciones darán a sus tenedores, dentro de cada serie, derechos iguales. Cualquier obligacionista podrá pedir la nulidad de la emisión hecha en contra de lo dispuesto en este párrafo. El artículo 210 detalla lo que deben contener las obligaciones. Primera instancia, nombre, nacionalidad y domicilio del obligacionista, excepto en los casos en que se trate de obligaciones emitidas al portador, en los términos del primer párrafo del artículo 209, el que leímos con anterioridad. ¿Sí? Regresamos. Aquí está, el artículo 109, ¿sí? Donde nos indican las obligaciones serán nominativas y deberán emitirse en dominaciones de 100 pesos o de sus múltiplos. Múltiplos, perdón. Sí, bueno. La denominación, el objeto y el domicilio de la sociedad emisora. La siguiente obligación, el importe del capital pagado de la sociedad emisora y el de su activo y de su pasivo, según el balance que se practique precisamente para efectuar la emisión. La siguiente obligación, la cuarta, el importe de la emisión con especificación del número y del valor nominal de las obligaciones que se emitan. Quinto, el tipo de interés pactado. ¿Cuál será el porcentaje que se irá a pactar? La sexta, el término señalado para el pago de interés y de capital y los plazos, condiciones y manera en que las obligaciones han de ser amortizadas. El lugar de pago, muy importante. ¿Dónde va a ser pagado? Es muy importante. La especificación, en su caso, de las garantías especiales que se constituyan para la emisión, con expresión de las instrucciones relativas en el registro público. El lugar y fecha de la emisión, con especificaciones de la fecha y número de la instrucción relativa con el registro de comercio. La firma autógrafa de los administradores de la sociedad, ¿sí? Muy importante, ¿eh? Autorizados al efecto, o bien la firma impresa en facsímil de dichos administradores. A condición, en este último caso, de que se deposite el original de las firmas respectivas en el registro público de comercio en que se haya registrado la sociedad emisora. ¿Sí? ¿Sí? Es muy importante tener el resguardo. En cualquier lugar se debe de tener. La firma autógrafa del representante común de los obligacionistas o bien la firma impresa en facsímil de dicho representante, en condición, en este último caso,
de que se deposite el original de dicha firma en el registro público de comercio en que se haya registrado la sociedad emisora. Ahora, de acuerdo al artículo 213, ¿sí? Esta deberá hacerse la declaratoria de su voluntad de emitir obligaciones e inscribir el acta en el registro público de la propiedad que corresponda a la ubicación de los bienes. Si en garantía de la emisión se constituye hipoteca, en el registro de comercio, del domicilio de la sociedad emisora. En todo caso, ¿sí? El acta de emisión debe contener, primero, los datos a que se refieren las fracciones 1 y 2 del artículo 210. Se les invita a regresar a leer el artículo 210, ¿sí? Segundo, del acta de la Asamblea General de Accionistas que haya autorizado la emisión, ¿sí? Del balance que se haya practicado precisamente para preparar la emisión, certificado por contador público. Es decir, que el contador público debe tener certificación, muy importante. Del acta de la sesión del Consejo de Administración en que se haya hecho la designación de la persona o personas que deben suscribir la emisión. ¿Sí? Bueno, los datos a que se refiere el artículo 210. Bueno, el siguiente sería la especificación en su caso, las garantías especiales que se consignen para la emisión con todos los requisitos fiscales, perdón, requisitos legales, ¿sí? Cuarta, la especificación del empleo que se haya de darse a los fondos productos de la emisión en el caso que se refiere al artículo, perdón, el primer párrafo del artículo 212. La designación de representante común de los obligacionistas y la aceptación de este con su declaración, como de haber comprobado el valor del activo neto manifestado por la sociedad, de haber comprobado, ¿sí?, en su caso, la existencia y valor de los bienes hipotecados o dados en prenda para garantizar la emisión. Siguiente, de constituirse en depositario de los fondos productos de la emisión que se destinen, ¿sí? Y en caso que las obligaciones se ofrezcan en venta al público, los avisos o la propaganda contendrán los datos anteriores, ¿sí? Y en caso de violación de todo lo anterior, quedarán solidariamente sujetos a daños y perjuicios aquellos a quienes la violación sea imputable, o sea que obedecer todas las indicaciones. Aspecto legal, seguimos con el aspecto legal de las obligaciones. Cuando en garantía de la emisión se dan en prenda títulos o bienes, la prenda se constituirá en los términos de la sección sexta del capítulo cuarto, título 2 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Si la emisión fuera hecha para cubrir un crédito ya existente a cargo de la sociedad emisora, el representante común suscribirá los títulos y autorizará su entrega al acreedor, una vez que se acredite debidamente la cancelación de los títulos, documentos, instrucciones o garantías relativos al crédito. El monto de la emisión no podrá ser mayor al monto del activo neto de la sociedad, ¿sí? Por favor, me mencionan si aún sigo dando o ya me sacó. ¿Sí? Bueno, por lo mientras yo sigo. Déjenme checar. Sí, aún sigo. Gracias. Bueno, el monto de la emisión no podrá ser mayor al monto del activo neto de la sociedad. También se hace referencia que para fines de interpretación, el activo neto que menciona la ley corresponde al capital contable en términos de las técnicas contables. Antes de pasar a otro apartado, conviene señalar la diferencia entre las acciones y las obligaciones, así como sus semejanzas
lo cual se va a mostrar en la figura. Bueno, vamos a ver, sí, sí, la comparación entre acciones y obligaciones. Entre las, sí, primero, ¿quién las emite? La sociedad anónima, acciones y las obligaciones, la sociedad anónima. La acta de asamblea se protocoliza igual que en acciones y obligaciones. Rendimiento denominado, dividendo en acciones, interés en obligaciones. Obviamente debe haber un interés. ¿Sí? Se registra en el registro público, ¿sí? Según el comercio, y las obligaciones también en el registro público según el comercio. Representante común en acciones no existe y en las obligaciones sí existe, ¿sí? Plazo de terminación de extinción, la duración de la sociedad. Y las obligaciones, la fecha de extinción del crédito. Aquí se hay una fecha. Pago de rendimiento, anualmente. En las obligaciones, trimestral, semestral o anualmente. Representan por su poseedor parte alícuota del capital de la sociedad anónima, ¿sí? Aquí parte alícuota de un crédito colectivo a cargo de la sociedad anónima. Título de crédito nominativo. En obligaciones también es nominativo. Monto de la emisión, el capital autorizado. En las obligaciones, el importe del capital contable activo neto de la sociedad anónima. Su colocación dentro de las acciones a la par, bajo la par y sobre la par. En las obligaciones a la par, bajo la par y sobre la par. La amortización de las acciones por acciones de goce. En obligaciones a la fecha fija, pagos periódicos, o sea, por sorteos o anualidades. Colocaciones en el extranjero, acciones al portador y obligaciones, aquí es obligaciones al portador. La finalidad, constituir la sociedad anónima. La obligación, su finalidad es invertir en el activo, pagar pasivo y amortizar el capital. Personalidad de los tenedores, accionistas. Y en obligaciones, acreedor. Emisión de las obligaciones. Como se deduce de la personalidad de los poseedores de una obligación, estos representan un pasivo de largo plazo a cargo de la empresa. Y para dejarlo debidamente registrado, se debe tener en cuenta las siguientes situaciones. La primera, en la fecha en que se quede aprobada e inscrita el acta de emisión, se deberá registrar en cuentas de orden el total de dicha emisión, las cuales se denominarán obligaciones hipotecarias de orden deudora y emisión de las obligaciones orden acreedora, que se cargan y se abonan por la emisión total por el importe total de la emisión. Recuerden, se registran en cuentas de orden. Posteriormente, y conforme se vayan colocando las obligaciones, se registrarán el pasivo legal a cargo de la sociedad, cargando y abonando las cuentas de orden en forma cruzada, como la siguiente cuenta. Bueno, por el momento lo dejamos hasta acá. Seguimos en la siguiente clase. Muchísimas gracias por su participación. Seguimos en contacto. Por favor, no olviden leer, ¿sí?, los tutoriales para su mayor ampliación. Muchísimas gracias. Nos vemos en las siguientes clases. Gracias a cada uno de ustedes. Maestra, muchas gracias. Me despido. Nos vemos la próxima clase. Gracias. Hasta luego.